radiopopularsanmiguel.com. Los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel. Los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2656-3543. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Segaré al hallarme en la casa de Dios. El mundo no es mi hogar, soy Probando los espíritus. Este es el tema que estamos estudiando, amigos, hermanos, sean todos bienvenidos. Primera de Juan 4, versículo 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el tema que estamos dándole desarrollo, amigos, hermanos, con el hermano Necta. Siempre estamos compartiendo con ustedes porque entendemos y comprendemos del gran peligro del engaño que tenemos en nuestro mundo. Y ya hemos contestado varias preguntas, como por ejemplo, pues que si sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios. Ya hemos ampliado un poco sobre esto y les hemos tratado de ayudar en los programas anteriores. También estamos contestando actualmente la pregunta: ¿cómo podemos probar los espíritus? Ya que Juan el apóstol nos enseña, ¿verdad?, que debemos probar los espíritus. Este es el estudio que estamos desarrollando basándonos en Primera de Juan 4:1 y luego el versículo 6. Si usted tiene alguna llamada que hacer, alguna pregunta o comentario, hágalo al 2669-5150. Ese es el número que está a su disposición. 2669-5150. Y a todos aquellos que tienen acceso al internet pueden conectarse también allí al Facebook Pleca radiopopular.com y puedan conectarse y así también poder escucharnos. Amigos, hermanos, estamos comparando los espíritus, los falsos profetas con los verdaderos profetas de Dios, y ya hemos aprendido que la forma de compararlos es por sus enseñanzas. La doctrina es la base fundamental para poderlos comparar, porque Juan dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto es lo que estamos estudiando con el hermano Neptalí Villalobos Castro, que está con nosotros. Bienvenido. Gracias, hermano. Sí, como estábamos diciendo, que lo importante de probar los espíritus, como dice el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, es porque muchos falsos profetas, creo que se hace necesario enfatizar siempre por qué es necesario entonces probar los espíritus, porque hay muchos. Si ni siquiera dice que habían pocos en el tiempo del apóstol Juan, sino que ya en el tiempo del apóstol Juan habían muchos falsos profetas, y como comentábamos el día de ayer, ¿cuántos no habrá ahora? Estamos hablando de una epidemia demasiado tremenda, una pandemia, sí, algo que se ha expandido por todo el mundo, y se hace necesario entonces que tratemos de probar los espíritus. Sabemos que no es fácil. Hay personas que se dejan ir por emociones, por visiones, y esto hace que ellos puedan creer de que estas personas tienen el espíritu de verdad, pero en realidad no tenemos manera diferente para probar los espíritus si no es por la palabra escrita, la palabra de Dios. Amigo, hermano, no crea a toda revelación, sino pruebe las revelaciones por la revelación perfecta y completa. En esto nos quedamos, ¿verdad?, ayer, hermano. Así es. Que es el Nuevo Testamento. Allí está cómo usted puede probarla. Esta es la única manera de estar seguro que la religión que usted está siguiendo es la que Dios aprueba. De otra manera, se dijo, según 1 Timoteo 4:1, usted puede ser uno que está escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hermano, estábamos comentando allí al final, y el tiempo nos terminó ayer, y estamos comentando sobre que los samaritanos fueron engañados por un falso profeta, un falso maestro que tenía un falso espíritu. Pero este espíritu no era probado por estos samaritanos, que era el que estaba en Simón el mago. Simón, ¿verdad?, el mago, sí. Y toda la gente creía en él. Ya hemos estudiado esto ampliamente en otro programa, y
Yo estaba comentándole a usted sobre Deuteronomio 13, 1 al 5, escrituras del Antiguo Testamento que ellos tenían en la mano, a su disposición. Sin embargo, no se habían tomado la tarea de escudriñar, de probar, como dice Juan, a este falso maestro, hasta que llegó Felipe. Tanto un grupo como el otro estaban en lo mismo, tenían la revelación, tenían algo escrito que les podía hacer que detectaran rápido el error. Lastimosamente no lo hicieron, hermano Jaime, como actualmente sucede. Lo mismo. Que tenemos las escrituras en la casa, pero de adorno o como amuleto, pero en realidad cuando llega una falsa doctrina no la podemos detectar. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos averiguado qué es en realidad, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces somos presa fácil para cualquier espíritu de error. Estábamos comentando, ¿verdad?, que también Dios ha prevenido, hermano, tanto al pueblo de Israel en el pasado como el pueblo de ahora, la iglesia de Cristo. Dios ha prevenido, porque fíjese, hermano, que si nos fijamos allá en el fondo, primeramente Dios advierte a su pueblo. Así el es. mensaje va al pueblo. Así es. Y en el caso de los judíos, el pueblo de Israel, Deuteronomio 13, 1 al 5, quisiera que lo leyéramos y luego lo comentamos, hermano. Sí. Dice el versículo 1, ¿verdad? 1 al 5 del capítulo 13 de Deuteronomio. Dice: cuando se levantase en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ha de ser muerto, dice el texto, hermano. Sí. Esto tenía que suceder en el tiempo de los judíos, en el pueblo de Israel. Luego dice, ¿por qué iba a quitar este mal del pueblo? ¿Por qué? Porque dice, trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Sí. ¿Ve? El falso profeta lo que viene a hacer es a apartarnos del camino de Dios. Y es por eso que Dios está tan interesado. Lo estuvo en el pasado con los judíos y lo está ahora en la advertencia que nos envía a través del apóstol Juan, en que nos cuidemos, en que velemos y no creamos a cualquier profeta o soñador. Porque siempre se han levantado. El versículo 3 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, ¿de dónde se levantan? De lo mismo. Del mismo pueblo de Dios. Del mismo pueblo. Esto concuerda con 1 Timoteo 4:1, que dice que iban a apostatar de la fe algunos. Algunos apostatarán de la fe. De la iglesia escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Verdad? Se levantan del mismo pueblo de Dios. Amén. Ahora, yo no entendía, hermano, estos dos pasajes, Deuteronomio 18:20. Yo tengo el versículo 20 del capítulo 18 también. Sí. Para contestar los dos textos y explicarlos. Dice el 18:20 hasta el 22 de siempre el libro de Deuteronomio: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Esto preguntó la gente. Dios dice, sí, si ustedes se preguntan de esta manera, sí, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, y en el versículo 22 da la respuesta. Aquí es sencilla la respuesta, ¿verdad? Sí. Y cualquiera lo puede entender. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Ahora, en este caso, hermano, es fácil probarlo, ¿verdad? Sí. Porque dice que si no se cumple su señal, su prodigio, es fácil, sí, es falso. Y se puede ver la falsedad
en él porque no se cumple lo que dice. Al igual lo que hicieron los efesios, ¿se acuerda? Sí, ¿Verdad? Ya probaba a los apóstoles. a los falsos apóstoles que se llamaban ser apóstoles, allá en Apocalipsis capítulo 2, del 1 en adelante. Sí, le dice, y los has hallado falsos. Los has hallado mentirosos, falsos. Sí. Entonces, acá, al pueblo de Israel, Dios le había dicho lo mismo. Si el profeta hablara en nombre mío, pero no se cumple la profecía, lo que él señaló, es claro que es falso. Ahora, esto yo antes no lo entendía, pero cuando leía este que leímos antes, el 13, capítulo 13, versículo 1 al 5. si se cumpliese la señal, aquí es al revés. Sí, así es. Aquí el falso profeta, el falso maestro, tiene el poder para hacer señales. hacer señales. Sí, es un Simón. Es un Simón. Simón el mago. Sí. Dice, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, primero se cumplió algo Así es. en él, y la gente creyó por lo que vio. Así es. Pero dice este falso profeta, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. Sí. Aquí está el problema. Estamos hablando ya de doctrina. De enseñanza. Sí. La enseñanza, practicar otra enseñanza, otra doctrina. Significa que no vale entonces todo prodigio, milagro, sino que directamente lo que nosotros tenemos que estar enfocados es en la palabra de Dios. Amén, hermano, es perfectamente. Aquí está la prueba suprema del profeta o soñador de sueños, en este caso Deuteronomio 13, 1 al 5, ¿verdad? Sí. Su doctrina, ¿verdad? La enseñanza que él lleva. Se está cumpliendo sus milagros, sus cosas, pero a la vez está haciendo que el pueblo se aparte de Dios. Es una bendición que nosotros tengamos esta oportunidad de tener la Escritura para probar a los espíritus, ya que sabemos que hay personas que tienen un poder, hermano Jaime, para hacer lo que usted mire, cosas que no son. Sí. Hay gente que tienen ese poder, tienen esa virtud de hacer que nosotros miremos algo que no es verdad. Imagínense que no tuviéramos nosotros la prueba. ¿Cómo hacer para probar si estos están haciendo algo de parte de Dios o no? Si no tuviéramos las Escrituras, Sí. Fuera una lástima para la humanidad, ya que hay mucha gente muy astuta para hacer algo que sorprenden. Bueno, el mago es un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Y así como él, hay muchos. Ahora en día hay muchas personas que hacen grandes cosas que a cualquiera sorprenden. Y sorprenden a aquellos que no se preocupan en averiguar qué dice la Biblia respecto a eso. Es que, hermano, realmente sorprenden a aquellos que solo les gusta el espectáculo. Claro. Que les gusta nada más algo como un circo, ¿verdad? Diversión, pasatiempo. Pero realmente hay personas que no están interesados en la parte espiritual, su ser espiritual. Hermano Jaime, cuando dice ya que, lo que estábamos considerando, dice que el tal profeta se ha muerto, pero ahora hay muchos falsos profetas, pero no mueren. ¿Cuál es la diferencia ahí entre aquellos morían y estos no mueren? Pues el apóstol Pedro dice, hermano, que sobre los cuales ya de largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estamos diciendo entonces que no se van a escapar. No se escapan. La diferencia es que allá era muerte física. Así es. Pero acá es espiritual. Es una muerte espiritual. Porque estamos hablando que siempre la Escritura dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo venidero. ¿Sí? Y en este caso, pues allá sí lo mataban literalmente. Ahora es espiritual. Ellos están muertos. Primero, están muertos espiritualmente en pecados. No son de Dios, están lejos de Dios. Aunque ellos dicen que sí. Sí, pero no. Y al final tendrán la muerte eterna en el infierno. De parte de Dios por ser falsos profetas. Porque ahí se ve, es una gran enseñanza para los falsos profetas, falsos enseñadores. Sí. ¿Qué les espera de parte de Dios a aquellos que tratan de apartar al pueblo de Dios verdadero con grandes señales o engaños prodigios tremendos, mentirosos? Así Vamos es. a leer más adelante esos pasajes para comprobarlo. La prueba suprema que tenemos acá es su doctrina, su enseñanza. Mi amigo, mi hermano, si es la misma doctrina que Dios nos ha revelado en su palabra, bien. Pero si es una doctrina diferente, tal profeta es falso, tal espíritu es engañoso y debe ser rechazado. Claro que vamos a rechazar a un profeta cuyas señales no se cumplen, ¿verdad? Sí. Ya leímos Deuteronomio 18, 20 al 22. Me llama la atención lo que dice segunda de Juan, si no me equivoco, segunda de Juan, que dice el versículo 10. ¿Sí? Que dice, alguno llega y no lleva la doctrina de Cristo. Amén. Ni aún le digan bienvenido. ¿De qué está hablando? Pues no recibir su enseñanza. No recibir la enseñanza. Entonces se ve que la doctrina o enseñanza es básica. Es básica para que nosotros no nos descarriemos y estemos creyendo a espíritus engañadores, ya que de estos hay muchos. Estamos infestados de eso, pero tenemos la bendición de tener la prueba bíblica cuando
alguien llega con verdad o mentiras. Amén. Tenemos esa bendición, porque para mí es una bendición tener esto. Gracias a Dios. De lo contrario, nosotros estuviéramos perdidos, ya que la gente es muy astuta para engañar. Así que, amigos, tenemos ahí los dos textos. Pero aunque se cumpla la profecía de un profeta, esto no significa que sea de Dios. Sí, ¿no? ¿Verdad que no? No, para nada. Hay que ver sus enseñanzas. Recuerde que estamos probándolos por sus enseñanzas. La doctrina es la base fundamental. No nos debemos fijar en lo que hacen, en sus prodigios, en sus señales, sino en qué están enseñando. Esa es la base fundamental para comprobar si las enseñanzas de tal profeta, aunque cumplida su predicción o la señal que da, si esto nos aparta del camino que nos lleva a Dios y que Dios ha trazado a través de la Biblia, él es falso. La Biblia reconoce la existencia de falsos profetas y nos dice que pueden ser conocidos por sus enseñanzas ajenas a las Escrituras. Si queremos evitar ser engañados, debemos hacer caso a lo que la palabra escrita nos advierte. Así es. ¿Verdad que está bien? Podemos comparar estos prodigios, señales con algunos eventos que hacen algunos grupos religiosos. Llevan pan a los niños huérfanos, llevan a centros de rehabilitación, llevan comida y entonces, y ellos dicen, esta es una señal de que está de parte de Dios, hermano Jaime. Mucha gente dice, este está de parte de Dios, porque miren, le lleva comida a los hambrientos, le lleva esto a lo otro, y se ponen a ofrendar los miércoles, jueves, Sí. lunes. Entonces, es de comparar si lo que de verdad están haciendo viene apoyado de lo que Dios dice, o es una artimaña para tener el pretexto de ofrendar todos los días. Eso es una pantalla nada más. ¿Sí? Es de ver si lo que están haciendo proviene de los mandamientos del Señor o no. Porque hay muchas cosas que hay personas que se esconden Es el disfraz. en una obra. Ese es el disfraz. Es el disfraz. Se esconden en aquella obra para justificar lo chueco que están haciendo. La falsa doctrina. Sí. Así que podemos comparar eso, los prodigios, milagros, con estas señales de que esta gente va ahí y dice la gente, no, pero es que miren, estos vienen de parte de Dios, porque miren, le llevan café a los Sí. pobrecitos. Dan chocolate, pan, Sí. comida y todo esto. Y entonces esto justifica, ellos ya justifican, ya ven que para eso lo ofrenda de los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero ¿lo dice la Escritura eso? No lo dice. No lo dice. Entonces se ve entonces que no nos debemos de dejar ir por lo que vemos, sino por lo que leemos en la Amén. Escritura, que es diferente. Así es. Porque hay gente que actúa muy bonita, con astucia, como usted dice, el disfraz. Eso, mero. El disfraz. Debemos reconocer que, y porque aquí estamos entrando ya en aguas en un poquito Sí. más calientes, ¿verdad? Sí. Más así, porque es posible que alguien nos esté escuchando y nos escuche raros. Sí. Porque debemos entender que ni siquiera prodigios milagrosos son suficiente prueba para que aceptemos las enseñanzas de un predicador, Sí, así es. ¿verdad? La Biblia también nos advierte del peligro de ser engañados por prodigios mentirosos. Muchas personas, yo hablaba ayer, hermano, ya en la despedida casi del Sí. programa, que muchas personas lamentablemente van a llegar al juicio final y con extrañeza escucharán las palabras de Cristo cuando les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque han sido engañadas, hermano, lamentablemente, amigos, han sido engañadas por esos prodigios mentirosos. Creen que porque han visto milagros, hasta posiblemente ellos mismos los obran, ¿verdad? Sí, así es. Y obran cosas maravillosas en el nombre de Cristo Jesús, según su pensamiento. Pero Cristo nos declara que no debemos confiar en estos poderes milagrosos para nuestra salvación, ni debemos creer que ellos necesariamente sean la aprobación de Dios sobre nuestra religión. Y para eso queremos leer Mateo 7, 21 al 23. El texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué tiene que decir, hermano? Estas personas no meramente tienen el conocimiento, hermano Jaime, no siempre tienen el conocimiento de que están siendo equivocados, están equivocados en lo que están llevando a cabo. Pero también hay personas que están bien equivocadas, ignoran la voluntad de Dios. Y es ahí donde usted decía, allá van a haber sorpresas de millones de personas
que le van a decir, pero ¿y si no profetizamos en tu nombre? Pero y todo el tiempo que me dediqué, ¿Sí? tanto tiempo que yo anduve. ¿Cuánto tiempo? Y me llama la atención como dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a grupos religiosos cuando se ponen a hacer oraciones, hermano Jaime, y cómo claman a Dios, Señor, Señor? Que yo decía la vez pasada, si no me equivoco, si no tengo mala memoria, de un pastor, algo vecino ahí, que cuando está orando le dice papá a Dios, papá, papá. Entonces, él quiere decir con eso que tiene una intimidad con Dios. La intimidad con Dios no está por tratarlo de papá, sino hacer la voluntad. O de padre, o Señor, Señor. No, para nada. Hacer la voluntad de Dios es estar íntimo, tener una intimidad con Él, no solamente tratarlo con cariño. Con hacer su voluntad, dice Eso, Jesús. esa es la intimidad. Y a veces nos vamos tan lejos nosotros que decimos hacer su voluntad. No, pues yo hago la voluntad de Dios porque yo soy bueno, no mato, no robo, no hago esto, y nos vamos por otro lado. No, es que no podemos. Pero es que eso es lo que dice Romanos capítulo 10, hermano Sí. Jaime. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3, nos aclara algo muy importante, que no siempre la gente está actuando con conocimiento. Hay mucha gente que está actuando y según ellos quieren servir a Dios, pero a su manera, porque no conocen la verdadera voluntad de Dios. ¿Cómo dice Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3? Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso dice del 1 al 3, hermano. Eso dice, vean. En la versión Dios habla hoy, dice algo que es muy claro, hermano Jaime. Sabemos que está muy claro. Ahí donde usted leyó es muy, muy claro. Pero esta Dios habla hoy, Sí. lo dice de una manera que me gustaría leerlo para que podamos comentar un poco. Y dice el versículo 1 del capítulo 10 de Romanos: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen salvación. Versículo 2: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Versículo 3: pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa al hombre, y por eso buscan ser librados por sus propios medios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Empieza diciendo que el deseo de él y la oración a Dios por los israelitas es para que alcancen salvación. Hermano Jaime, ¿acaso nosotros no deseamos lo mismo? ¿Acaso nosotros también, así como el apóstol, no deseamos de que estas personas que están equivocadas lleguen al camino? Creo que el propósito de nosotros estar aquí es eso. Sí. Y le digo esto porque muchas veces se oye como grosero, muchas veces se oye como que nosotros estamos queriendo encarar o maltratar a los grupos religiosos, lo cual no es así, sino más bien que las personas que en realidad estén engañadas, porque fíjese, hermano Jaime, que cuando usted esté engañado es más fácil que usted reconozca. Sí. Pero cuando usted está engañado voluntariamente, ahí es bien difícil que usted salga del hoyo. Y en este caso vemos que esta gente de verdad estaba ignorando la voluntad de Dios, ¿verdad? Casi siempre estamos hablando de gente religiosa, hermano. ¿Sí? En el caso de Mateo 7, 21 al 23, y en el caso acá, es lamentable lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de raza de él en carne, ¿verdad? Los romanos. Sí. Esta gente muy religiosa, muy entregada al judaísmo, al cumplimiento de la ley de Moisés, algo que había vencido, que había pasado en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Así es. Pero que sin embargo ellos creían que eso era lo que tenían que seguir sin conocer los planes de Dios, los cambios que Dios ya había efectuado. Mire el versículo 2, dice: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Y eso lo tiene mucha gente ahora. Hay mucha gente religiosa, hermano. Y cuando usted y yo visitemos hogares, visitemos colonias, cantones, nos damos cuenta que la gran mayoría de gente es religiosa. Y tienen un gran deseo de servir a Dios. Y se les puede ver a ellos un buen propósito, un buen sentimiento, un buen deseo, intención. Pero nos duele al ver a estas personas con convicciones equivocadas. Así es. Con conocimientos fuera de Biblia. Porque lo que más conocen, lo que yo decía, es lo que los hombres han enseñado, e invento y mandamiento humano. Pero Pablo les dice a estos también: yo les entiendo, les dice en el versículo 2. Sí. Yo les entiendo
de que tienen un buen celo de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, pero no se han preocupado en conocer cuál es la voluntad de Dios verdaderamente. Y por no preocuparse, dice el versículo 3, pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa al hombre y por eso buscan ser librados por sus propios medios. Qué Sí. triste es cuando nosotros, con nuestra capacidad mental, que muchas veces nos jactamos de ser muy inteligentes, y yo sé que el ser humano es muy inteligente, pero qué triste cuando nosotros procuramos establecer nuestros propios medios de salvación. Sí. Hay muchos grupos religiosos, hermano Jaime, que están haciendo cosas para ser librados de culpa. Por ejemplo, tenemos las indulgencias. ¿Se imagina usted que usted puede andar pecando toda la semana, pero luego el domingo ya paga sus indulgencias? Esa es establecer sus propios medios. ¿Sí? Porque jamás la Escritura habla al respecto de que usted tiene que pagar porque pecó. Ya usted lleva allá al líder religioso, le lleva sus $100 y usted quedó libre de culpas. Estos están como los israelitas que pecaban y mataban un palomino, mataban un animalito, y ya ellos supuestamente ya estaban libres. Sí. ¿Verdad? Estamos en esa sombra, pero en realidad ahora no es así. Ahora es diferente, es sacrificio vivo. El mayor sacrificio consiste en hacer la voluntad de Dios. Sí. Dios no está viendo sacrificios literales. Dios no está viendo que usted se arrastre, ¿verdad?, sus rodillas en la calle. Dios no está viendo que usted haga sacrificios grandes, literal y físicamente. Algunos ayunando literal y físicamente, aguantando hambre hasta 3, 4, 2 días. Y Dios no está viendo eso. Dios se agrada que hagamos su voluntad. Así Y es. es lo que estamos diciendo y lo que hemos dicho. Que obedezcamos la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que Dios quiere y demanda. Sobre esto Cristo nos va a juzgar en el día del juicio, en el día del juicio final. La palabra que he hablado, ella nos juzgará en el día final. Y esa palabra la manejan los apóstoles a través del Nuevo Testamento. Queremos dar un buen consejo a nuestros amigos, que no traten de establecer sus propios medios para justificarse, sino más bien que averigüen qué es lo que los apóstoles enseñan, ya que ellos fueron enseñados por el Señor, y el Señor fue enseñado por Dios. O sea, todo va así, en un orden de enseñanza, y nosotros tenemos que conformarnos con eso, no procurar establecer nuestros propios medios para justificarnos, ya que no van a servir. Tenemos que escuchar a los apóstoles, y eso dice el apóstol Juan en el versículo 6 del capítulo 4 de su primera carta. Es importante ver eso. ¿Por qué dice eso? Sí, oír a los apóstoles. Oír a los apóstoles. Y yo quiero dar un consejo en forma de conclusión el tema de hoy, ¿verdad? Sí. La recomendación que les damos a nuestros amigos es que si quieren saber de esa iglesia que Cristo edificó, de esa iglesia que adora en espíritu y en verdad, de esa iglesia que practica esa doctrina apostólica, usted quiere saber de esa iglesia, amigo, le recomendamos que lea la Biblia. Lea las cartas que escribieron los apóstoles, porque en ellas tenemos la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza y las instrucciones para las iglesias locales de aquel tiempo y para las iglesias en todo el mundo. Las iglesias de Cristo están siendo instruidas y guiadas por nada más. El estatuto interno que la iglesia de Cristo tiene, por el cual es regida, es las cartas de los apóstoles. Así es. Las cartas que escribió Juan, Pablo, Pedro, así otras cartas a las iglesias que estaban ubicadas en ciudades como Éfeso, Tesalónica, Colosas, y así, ¿verdad?, al estilo. Entonces, ¿qué podemos decir? Esa es la recomendación que les damos. Lean el Nuevo Testamento, la Biblia, y ahí van a encontrar ustedes la doctrina que enseñan los apóstoles, y ustedes podrán hacer la diferencia en cuanto a la enseñanza apostólica y lo que los hombres están enseñando. Todo está en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles. Cuando las personas se preocupen en averiguar sobre la iglesia que Cristo fundó, se van a dar cuenta, preocupándose, ¿verdad?, se van a dar cuenta que no hay otra iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento que no sea la iglesia del Señor. No hay otra ahí, no se menciona. Y si se menciona como error. Sí. Como un ejemplo de error, de Como una engaño. secta, como una nada herejía. más, sí. Herejías destructoras, habla la Biblia. Así es. Ahí que, amigos, ahí tenemos ese consejo final en el programa de ahora. Lo demás, pues dejaremos pendiente el estudio para la próxima conferencia que tendremos con ustedes. Mientras tanto, les invitamos para que puedan visitar la Iglesia del Señor. La Iglesia de Cristo existe en San Miguel, en toda la zona oriental y en el país y en el mundo. Para los que están conectados también en las redes sociales y nos escuchan, hay iglesias de Cristo en todo el mundo establecidas para ayudarles y que ustedes puedan comprender esta verdad. Nosotros en Moncagua el día de mañana tendremos salida, avisamos a todos los hermanos y hermanas
que saldremos hacia Nueva Granada a las 12:30 del mediodía, pues tenemos una invitación a ir a anunciar las buenas nuevas de salvación a ese lugar. Así que no habrá reunión en el local de la iglesia allí en Colonia San Luis, en Moncagua. Hermanos, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía y que Dios les bendiga. Amén. Sembraré la simiente.